Bueno, cuando empiezas a preparar una conferencia del tipo que voy a dar yo hoy, es lógico que ante todo pues, te plantees a quién va dirigido las palabras. Yo adivino que aquí supongo que hay varios tipos de personas, familiares, padres de personas con discapacidad, profesionales o profesores de centros o de educación especial, y supongo que también algún jurista se ha dejado caer para escuchar amablemente mis palabras. Pues bien, dada la variedad de personas a las que voy a dirigirme, voy a intentar que el tono o estilo de la charla o conferencia sea a la vez pedagógico y científico, aunque en mi afán por atender a todos quizás no llega a satisfacer a nadie, y por eso pues con antelación pido disculpas. Bueno, como ha avanzado el profesor Vilarrubias, el tema que me toca hoy desarrollar a mí es el tema de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, contemplado desde la perspectiva del derecho civil o del derecho privado. El preámbulo obligado, ineludible, para comenzar a estudiar el tema es la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobado en Nueva York por las Naciones Unidas el día 13 de diciembre del año 2006 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 21 de abril del 2008, formando parte desde entonces del ordenamiento jurídico español. Más en concreto, la norma jurídica básica que ha de servir de guía fundamental en la cuestión es el artículo 12 de la Convención, que si les parece vamos a leer conjuntamente, aunque sea someramente. Este artículo 12, bajo el título Igual reconocimiento como persona ante la ley, dice en su punto primero que los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. El número 2 dice que los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. El punto 3, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Si les parece, el número 4 lo vamos a saltar por ahora, repasaremos el punto 5, que dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Lo primero que hay que resaltar en esta norma es que no es una mera declaración de buenas intenciones, un puro desideratum al que hay que aspirar, sino que de conformidad con el artículo 1.5 del Código Civil Español y el artículo 96.1 de la Constitución, es de aplicación directa en España. Y además, conforme al artículo 10 de la Constitución, todas las normas relativas a derechos fundamentales y a libertades que la Constitución reconoce se han de interpretar de conformidad con los tratados internacionales, en concreto, en tema de capacidad, con esta Convención. Mi propósito en la presente charla es pues, repasar el esquema general actualmente vigente en nuestra legislación sobre capacidad de las personas con discapacidad, deteniéndome en las tres figuras tradicionales de protección que tratan de suplir, completar o apoyar la posible falta de capacidad, que son la patria potestad, la tutela y la curatela, y ofrecer también un breve bosquejo de otras figuras alternativas de protección o autoprotección que han ido apareciendo en los últimos años en nuestro ordenamiento. Y una vez hecho esto, intentaré ofrecer una valoración sobre si el sistema general vigente en nuestro derecho se encuentra adaptado a los principios y normas de la citada Convención Internacional. Por razones obvias de tiempo y espacio, la charla la voy a centrar exclusivamente en el ámbito catalán. En concreto, la norma fundamental que en Cataluña regula la materia es el libro segundo del Código Civil catalán, Ley 25/2010 de 29 de julio, que entró en vigor el pasado 1 de enero del 2011 y que derogó la norma anterior vigente en Cataluña, que era el Código de Familia promulgado el año 1998. Esta ley catalana se aplica, en primer lugar, a todos los menores que tengan su residencia habitual en Cataluña, tengan o no vecindad civil catalana, y esto por aplicación del Convenio de la Haya del 1996 sobre protección del niño, que entró en vigor en España el 1 de enero también del 2011 y que deroga las normas de derecho internacional privado del título preliminar del Código Civil, en especial deroga el artículo 9.4. Y en segundo lugar, la ley catalana se aplica también a los mayores de edad con discapacidades que tengan la vecindad civil catalana.
y esto por aplicación del artículo 9.6 del Código Civil Español, que dice que la tutela y demás instituciones de protección se regulan por la Ley Nacional Personal del Incapaz. Pero con una excepción: las medidas provisionales o urgentes de protección de los incapaces residentes en Cataluña se rigen por la ley catalana, cualquiera que sea su vecindad. Por tanto, en temas de protección de menores y potestad parental se aplica el derecho catalán siempre que el menor resida aquí de forma habitual. Y eso aunque los padres o el menor sean extranjeros o de vecindad común, aragonesa, navarra o de cualquier otro sitio. Y en cambio, en materia de protección a los mayores, solo se aplica la ley catalana si la persona con discapacidad es de vecindad catalana. En el texto de la Convención que hemos leído se alude a dos conceptos que es preciso definir con claridad antes de proseguir. Son el de capacidad jurídica y el de capacidad de ejercicio, conocido también en nuestro derecho como capacidad de obrar. Se entiende por capacidad jurídica, también llamada capacidad de derecho o simplemente personalidad jurídica, a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Actualmente en los ordenamientos occidentales y tratados internacionales se reconoce que toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene esta capacidad jurídica. Por ejemplo, toda persona, incluido por supuesto los menores o discapacitados, pueden ser titulares de acciones, de una cuenta bancaria, de un piso, o pueden heredar o recibir una donación. Un concepto diferente es el de la capacidad de obrar, también llamada capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercitar los derechos y o contraer y cumplir obligaciones. A diferencia de la capacidad jurídica, la capacidad de obrar no se reconoce a toda persona, sino que en función de la capacidad natural concreta de cada una, se reconoce una diferente capacidad de obrar. Y así se distingue entre, primero, las personas que tienen plena capacidad de obrar, pues tienen capacidad natural para realizar todo tipo de actos jurídicos. Segundo, las personas que tienen capacidad de obrar, pero limitada, pues para algunos actos se entiende que tienen suficiente capacidad natural, pero para otros carecen de esa capacidad. Si tiene esa capacidad, el acto será válido, en caso contrario, será anulable. Finalmente, personas que carecen absolutamente de capacidad de obrar, pues no tienen capacidad natural. Serían los niños menores de edad, de poca edad, sin madurez ni juicio suficiente, o también personas mayores de edad que padecen alguna deficiencia, trastorno, limitación grave que les impide absolutamente actuar por sí solos. Ejemplo, personas con retraso madurativo grave o con enfermedades mentales como el Alzheimer en estado ya avanzado. En este caso, cualquier acto o negocio realizado por una persona al que le falte totalmente la capacidad de obrar es nulo de pleno derecho y no produce ningún efecto, siendo la acción de nulidad, además, imprescriptible. En materia de valoración de la capacidad de obrar ha habido una notable evolución en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, apreciable de forma clara en el derecho catalán. Antes se establecía un límite objetivo, la mayoría de edad, a partir del cual se entendía que una persona podía actuar o no eficazmente en el mundo del derecho. Antes de los 18 años no podía actuar, salvo excepciones. A partir de los 18, los 21 antiguamente, en principio se podía ya actuar con plena eficacia, pero siempre que no se padeciesen deficiencias psíquicas o también físicas que impidiesen entender o manifestar la voluntad adecuadamente. Y además estas causas de incapacidad, con una finalidad en principio loable de protección y de salvaguarda de los derechos de los discapacitados, se interpretaban y aplicaban de una forma amplia. Así, a título de ejemplo, hasta hace poco, el artículo 1263 segundo del Código Civil Español decía que no era válido el consentimiento prestado en los contratos por locos o dementes ni por sordomudos que no sabían escribir. Ahora el límite de la mayoría de edad actúa solo como criterio presuntivo, pues lo que determina la capacidad de obrar es la concreta capacidad natural de cada persona para un acto específico, entendiendo por capacidad natural el tener suficiente madurez intelectual y control de la voluntad, o lo que es lo mismo, poseer las dos potencias humanas básicas, inteligencia y voluntad, capacidad de entender y de querer. Se ha superado pues el esquema clásico en el que se dividía la vida de la persona por etapas de edad, y se ha sustituido por otro más flexible en el que se exige una valoración gradual y particularizada de la capacidad de obrar de cada persona. Además, las limitaciones a la capacidad de obrar se han de interpretar siempre de forma restringida. Este cambio de criterio se encuentra plasmado en el Código Civil catalán, donde se reconoce de forma explícita que un menor de edad, según su edad y la concreta capacidad natural, puede por sí solo realizar actos, en primer lugar, relativos a los derechos de la personalidad, referentes al derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a su nombre, a la intimidad, a la imagen, etc. Por ejemplo, el artículo 212.2 del Código Civil catalán dice que las personas mayores de 16 años y los menores que tengan una madurez intelectual y emocional suficiente para comprender el alcance de la intervención en su salud deben dar el consentimiento por sí mismas.
segundo lugar, también los menores pueden realizar actos relativos a bienes o servicios propios de su edad, de acuerdo con los usos sociales. Por ejemplo, pueden comprar, lo hacen habitualmente, bienes de reducido valor o pueden contratar un acuerdo de transporte. En tercer lugar, los demás actos que la ley permita. Así, por ejemplo, para otorgar testamento se requiere solo 14 años de edad. Para contraer matrimonio, 16 años o 14 con dispensa. Incluso se permite que el mayor de 16 años pueda prestar el consentimiento junto a los padres para vender inmuebles, renunciar derechos o realizar otros actos de riguroso dominio sin necesidad de acudir a la autorización judicial. De forma análoga, una persona mayor de edad, no incapacitada judicialmente, pero que padezca alguna discapacidad o deficiencia física o psíquica, puede, según su concreta capacidad natural, realizar actos jurídicamente eficaces, relevantes. En primer lugar, todos los relativos a los derechos de la personalidad, referentes igualmente a la vida, integridad, libertad, nombre, etc. Y también todos los relativos a todo tipo de bienes o servicios de acuerdo con la ley y los usos sociales. En suma, lo fundamental actualmente es valorar la capacidad de que cada persona concreta ostenta para cada acto jurídico concreto y específico. Y en ese juicio de capacidad nos ayudarán las dos reglas interpretativas esenciales que hemos aludido o enunciado. La primera es que se presume que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de obrar. Si tiene menos edad, puede tener también capacidad para un acto concreto, pero hay que valorar caso a caso. Y en segundo lugar, las limitaciones a la capacidad de obrar se han de interpretar de forma restringida, lo cual significa, en un plano teórico, que si existen dudas sobre si una persona tiene o no capacidad, la presunción ha de ser favorable a su capacidad. Principio que se podría enunciar en latín como indubio pro capacitas. A efectos prácticos, desde una óptica propia, desde una óptica notarial, esto supondría que en caso de que acudan a una notaría una persona que sufra alguna deficiencia, por ejemplo, síndrome de Down, parálisis cerebral o un principio de demencia, con intención de conferir un poder, comprar unas acciones u otorgar un testamento, el juicio del notario, ponderando todas las circunstancias del caso, debe orientarse en el sentido menos restrictivo de la autonomía personal. En teoría, pues, y digo en teoría, la regla que debería seguir el notario no es si no veo claro la capacidad, no lo autorizo, sino al revés. Si no veo claro la incapacidad, debo autorizarlo. Como corolario de las anteriores reglas se deduce otro principio, y es que el que alegue la incapacidad de un mayor de edad no incapacitado judicialmente debe probarlo. Mientras no lo pruebe, el acto o negocio se considera válido. Una vez probado, el acto o negocio será nulo o anulable, según se trate de una persona con absoluta falta de capacidad o solo con una limitación parcial. El sistema general de nuestro ordenamiento se cierra con una norma básica, y es que para privar de capacidad de obrar total o parcialmente a una persona mayor de edad, el único medio existente es el procedimiento judicial de incapacitación, en el cual, con las debidas garantías y pruebas, se acredite de forma indubitada esa falta absoluta o parcial de capacidad. Antes de proseguir con el tema, me van a permitir ahora una pequeña digresión que tiene por objeto ilustrar y alertar sobre las consecuencias prácticas de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Me serviré de un ejemplo, que es el de la contratación electrónica. Internet ha extendido de forma casi inimaginable hasta hace pocos años las posibilidades de comunicación, de relación personal, de acceso a la información, y ha creado un mercado global, universal, donde se ofrecen todo tipo de productos y servicios, al alcance de todas las personas, también de los menores y de las personas con discapacidad. La contratación electrónica está regulada en España por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que en su artículo 23 establece que los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. En otras palabras, que a efectos civiles es indiferente que el consentimiento se preste electrónicamente o que el contrato se plasme solo por medios digitales, pues los requisitos para la validez del negocio son los mismos que si la relación se establece personalmente entre las partes. Es lo que se llama el principio de equivalencia funcional o neutralidad tecnológica. Sin embargo, es evidente que el juicio sobre la capacidad de los contratantes debería ser muy distinto si se trata de un contrato entre presentes, es decir, entre dos personas que se relacionan directamente, que si se trata de un contrato concertado por Internet, donde las personas en principio no se ven ni se oyen, solo se relacionan electrónicamente o a lo sumo se leen mutuamente. Hay que tener presente que en el ámbito jurídico privado, el juicio de capacidad corresponde hacerlo
a cada una de las partes contratantes respecto a la otra, salvo que se trate de un acto o negocio en el que intervenga un funcionario público que, por razón de su cargo, como puede ser un notario, la ley atribuye especialmente la función de valorar la capacidad de las personas que intervienen en el acto. Pues bien, de acuerdo con la legislación española, no existe ninguna prevención ni cautela especial prevista para el caso de que alguno de los contratantes, por medios electrónicos, sea un menor o una persona que sufra alguna discapacidad psíquica. Existe el derecho al desistimiento, pero eso está previsto para todo tipo de consumidores. Así, a título de ejemplo, una persona con discapacidad puede contratar en Internet un seguro, alquilar un vehículo, concertar un viaje, puede comprar todo tipo de productos e incluso realizar operaciones financieras. Y lo único que le pedirá a la empresa que ofrezca o comercialice esos bienes o servicios es que se identifique y, lógicamente, que proporcione el número de una tarjeta de crédito. En la contratación electrónica no se cuestiona la capacidad del consumidor que contrata, puesto que, de acuerdo con los principios generales, la capacidad de obrar de toda persona mayor de edad se presume y el que alegue una posible incapacidad debería probarlo. Así, si los padres o tutores quisieran impugnar un negocio realizado por vía de Internet de un menor o una persona que sí está incapacitada, bastará con alegar y probar esos hechos objetivos, la minoría de edad o la sentencia judicial. Pero si el acto lo realiza un mayor de edad que padece una discapacidad pero no está incapacitado judicialmente, la persona que alegue la falta de capacidad de obrar deberá probarlo. Y en última instancia, en caso de conflicto o divergencia, corresponderá al juez valorar si existe o no la concreta capacidad natural o de obrar para realizar aquel determinado acto o negocio jurídico. Con este ejemplo quiero poner de manifiesto que una política legislativa más favorable a la autonomía personal, más flexible o permisiva con la capacidad de obrar, puede redundar en una menor protección y seguridad jurídica de las personas con discapacidad. Y esto, en definitiva, no es más que el reflejo de la pugna secular que a lo largo de la historia del derecho ha existido entre dos valores de difícil equilibrio, la libertad y la seguridad. Valores que son muchas veces antitéticos, pues cuanto más libertad reconocen o conceden las normas y las instituciones jurídicas, muchas veces se consigue menos seguridad y viceversa. Cierro el paréntesis para continuar con el repaso del cuadro legal de la capacidad e incapacidad para obrar, deteniéndonos brevemente en el concepto de la incapacitación judicial, aunque sin entrar en detalle, pues el tema es objeto de otra conferencia en posteriores días. La incapacitación es aquel procedimiento judicial por el cual se reconoce y declara la incapacidad de obrar total o parcial de una persona y se establece un régimen de protección sobre la misma, ya sea la patria potestad, la tutela o la curatela. El procedimiento judicial de incapacitación es el único medio para privar o limitar la capacidad de obrar a una persona. Tiene, pues, una finalidad distinta de la declaración de invalidez, que a efectos laborales o cobro de pensiones dicta la Seguridad Social, de la calificación administrativa sobre el grado de disminución, que es competencia de los organismos correspondientes de las comunidades autónomas, o de la declaración del nivel de dependencia, dictado también por los órganos administrativos al amparo de la Ley de Dependencia del año 2003. Las causas que permiten instar la incapacitación de una persona están recogidas en el Código Civil español, que las define como aquellas enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí mismas. No solo pueden ser incapacitados los mayores de edad, sino que la ley prevé que incluso los menores puedan ser incapacitados cuando concurran en ellos causas de incapacitación y se prevea razonablemente que las mismas persistirán después de la mayoría de edad. En la definición del Código destacan dos notas básicas. Las deficiencias o enfermedades han de ser persistentes, es decir, prolongadas en el tiempo y previsiblemente duraderas. Y deben impedir el autogobierno, es decir, impiden a la persona desenvolverse autónomamente desde el punto de vista personal, doméstico y social en un entorno concreto y determinado. Las causas de incapacitación no están, pues, determinadas en función de una determinada enfermedad. No están vinculadas a un grado mínimo de coeficiente intelectual, ni a un grado o nivel concreto de discapacidad. Puede, por tanto, suceder que una persona con una discapacidad psíquica del 60-70% o con un gran nivel de dependencia no deba ser incapacitado judicialmente. Si concurren esas dos notas, la persistencia y la imposibilidad de autogobierno, el ordenamiento quiere, o para ser más preciso, el ordenamiento en principio, subrayo en principio, obliga a una serie de personas a instar el procedimiento para constituir el régimen de protección adecuado. Conforme al artículo 222.14 del Código Civil catalán, están obligados a promover la constitución de la tutela o curatela en su caso, bajo pena de responder de los daños y perjuicios causados a las personas si no lo hacen,
En primer lugar, los familiares directos, los padres, cónyuge o pareja, los hijos o los hermanos, si faltan los anteriores. En segundo lugar, las instituciones que tengan bajo su guarda a una persona incapaz. También, en tercer lugar, al Ministerio Fiscal. Y finalmente, también corresponde instarlo a toda persona que tenga conocimiento de las circunstancias que den lugar a una incapacitación. La sentencia que pone fin al procedimiento debe establecer la extensión y límites de la incapacidad y determinar el régimen o institución de protección del incapaz, que puede consistir en tres tipos: la potestad parental, antes llamada patria potestad; la tutela, que puede estar acompañada por un órgano voluntario designado por los padres, o en el caso de autotutela, que es el Consejo de Tutela; y también podría ser la curatela. El esquema vendría a ser este. Estas son las figuras de protección clásicas, tradicionales en nuestro ordenamiento. Existen otras figuras también de protección previstas para situaciones especiales o transitorias en las que no nos vamos a detener, que son el defensor judicial, que está previsto para supuestos de conflicto de intereses o también para cubrir provisionalmente situaciones de falta de protección; el guardador de hecho, que es aquella persona que tiene a su cargo y cuida a un menor o una persona que necesita someterse a incapacitación sin ser titular de la patria potestad, tutor ni curador; por ejemplo, un hijo que cuida de un padre mayor con Alzheimer sin incapacitarle. Y finalmente también el acogimiento familiar previsto para proteger a menores desamparados. Todas estas figuras legales de protección, las tres primeras más básicas, tradicionales, las tres siguientes más excepcionales, reúnen una serie de características comunes. En primer lugar, se han de ejercer siempre en interés de la persona protegida, de acuerdo con su personalidad. Van dirigidas al cuidado de la persona, a la administración y defensa de su patrimonio y al ejercicio de sus derechos, siempre que no requieran de un ejercicio personal, por ejemplo, el derecho de voto. El ejercicio de las funciones de protección, además, es obligatorio, gratuito y debe ejercerse de forma personal, sin posibilidad de delegarse con carácter general. Cabe, eso sí, un poder concreto y específico. Y finalmente, la autoridad judicial puede adoptar en todo momento las medidas que estime necesario para controlar el buen funcionamiento de la institución de protección. Damos ahora unas cuantas pinceladas de las tres figuras básicas de protección. En primer lugar, la potestad parental, que es aquella función inexcusable, conjunto de derechos y obligaciones, que corresponde a ambos padres sobre los hijos menores o sobre los mayores incapacitados. En caso de los mayores, la sentencia judicial lo que hace es rehabilitar o prorrogar la potestad parental. Presenta esta función los siguientes caracteres fundamentales. Es de titularidad y ejercicio conjunto de ambos padres, salvo supuestos especiales. Si fallece un padre, corresponde en exclusiva al que sobrevive. Comporta una serie de obligaciones de los padres: cuidar de los hijos, prestarles alimentos, convivir con ellos, educarles, procurarles una formación integral, y además deben los padres administrar el patrimonio de los hijos y representarles legalmente. Supone también algunos derechos para los padres: exigir respeto, obediencia, corregir, y también el derecho a aplicar bienes del menor a soportar las cargas familiares. Y la potestad parental finalmente se extingue con la privación judicial si concurre una causa grave legal, o también con la mayoría de edad de los hijos, los 18 años. Finalmente también por fallecimiento de los propios padres o de los hijos antes de llegar a la mayoría de edad. Pasamos a la tutela. La tutela es aquella institución o función prevista para proteger a los menores de edad que carecen de ambos padres y a las personas mayores de edad incapacitadas judicialmente que carecen absolutamente de capacidad de obrar. El tutor suple esa falta de capacidad total y actúa en nombre e interés del menor o incapacitado en todos los actos de carácter personal y patrimonial que le afecten, asumiendo todas las funciones de cuidado y representación legal de aquellos. Tiene así el tutor un doble ámbito de actuación, siempre de acuerdo con la sentencia judicial. En el plano personal, el tutor debe cuidar del bienestar del menor o incapaz, procurando su recuperación e inserción en la sociedad. En el caso de que se deba internar en centros especiales, debe siempre obtener una previa autorización judicial. El tutor debe además educar y formar íntegramente a la persona sujeta a tutela, prestar alimentos en caso necesario y debe convivir con el menor o incapaz decidiendo la residencia de éste. En el plano patrimonial, y salvo que exista un administrador especial, el tutor debe administrar los bienes del menor o incapaz, puede realizar actos de disposición o gravamen, igual que los padres, salvo que sean los previstos en el artículo 222-43 del Código Civil catalán, que son actos de riguroso dominio que afectan de forma grave, pueden afectar de forma grave al patrimonio, en que necesita previa autorización judicial. Además, no puede actuar si existe conflicto de intereses con el incapaz. Se exceptúa de la representación del tutor, igual que los padres, los actos relativos a los derechos de la personalidad
y lo que puedan realizar de acuerdo con su capacidad natural en función de los usos sociales, tal como hemos visto al principio de la conferencia. Son características del cargo de tutor, que es similar al de curador, el que es un cargo obligatorio, salvo justa causa de exclusión, se debe siempre aceptar por quien es nombrado o designado. Es en principio gratuito, aunque se puede fijar también una remuneración. Es unipersonal, en principio la ley prefiere, los jueces también, prefieren que exista solo un tutor, aunque se permite también la tutela conjunta cuando se trate de un matrimonio o pareja o cuando la designación lo hagan los padres, en la designación que luego veremos. Puede ser finalmente una persona física o jurídica. Las personas físicas las escoge el juez por el orden de prelación legal, que puede alterarse si existe un motivo. En cuanto a las personas jurídicas, pueden ser tutores las instituciones sin ánimo de lucro que se dediquen a la protección de menores incapaces y cumplan los requisitos legales. Finalmente, son obligaciones del tutor, además de representar al menor incapaz, actuando siempre en interés del mismo, el prestar una caución o garantía a juicio del juez y a cargo del patrimonio tutelado, formalizar un inventario antes del inicio de la función, depositar bienes de valor en lugar seguro y rendir cuentas e informar sobre la situación del incapaz ante el juez anualmente y al acabar su función. Acabamos con el tema de la curatela, que es una institución de protección que presenta caracteres y obligaciones similares a la tutela en cuanto al cargo, que es obligatorio, gratuito, unipersonal, pero que está previsto para los menores emancipados, mayores de 16 años, y para los mayores incapacitados, para los cuales no se considera adecuada la constitución de la tutela, por tener solo la persona una discapacidad parcial o relativa. A diferencia además del tutor, el curador no representa al menor o incapacitado, sino que completa su capacidad. Se limita a auxiliar, controlar, supervisar, debiendo asistir junto a la persona sometida a curatela a todos aquellos actos que determine la sentencia judicial y necesariamente a los actos de disposición patrimonial que señala el artículo 222-43 del Código Civil catalán. Excepcionalmente, en el Código Civil también se permite que al curador se le pueda también atribuir facultades de gestión ordinaria. Bien, junto a estas figuras tradicionales de larga tradición, han surgido recientemente en nuestro derecho unas nuevas figuras voluntarias de protección o apoyo que son una manifestación de las nuevas tendencias, ideas, aspiraciones que tratan de potenciar la autonomía y libertad civil de las personas con discapacidad. Las enumeramos y a continuación intentamos dar unas cuantas pinceladas de ellas. En primer lugar es el nombramiento, la posibilidad de nombrar por los padres al tutor o curador para un hijo que padece una discapacidad. Vincula al juez esta designación al constituir la tutela, salvo excepciones justificadas. En segundo lugar, el nombramiento, la posibilidad de nombrar un administrador especial de los bienes. En su caso también vincula al juez al constituir la tutela, salvo excepciones. Y si no hay incapacitación judicial, es de obligado cumplimiento. Finalmente, la constitución de un patrimonio protegido donde no hay a priori intervención judicial. Analizamos someramente cada figura. En primer lugar, el nombramiento del tutor o curador, con posibilidad incluso de determinar su régimen jurídico. Hay que tener presente que cuando exista un procedimiento de incapacitación y hace falta nombrar un tutor o curador, el juez, con los reducidos medios con que cuenta, debe escoger él mismo a quien considera más idónea entre el entorno familiar, siguiendo un orden legal de prelación, para ocupar el cargo de tutor o curador. Ese orden legal se puede alterar si hay justa causa, pero en principio es, en primer lugar, el esposo o la pareja, los hijos, luego los padres, luego los hermanos, y si no existen familiares, puede designar a una persona jurídica. Sin embargo, si los padres ordenan la tutela o curatela, la autoridad judicial debe nombrar a las personas designadas por ellas, salvo justa causa. ¿Cómo se realiza esa designación? Aquí está explicado de forma esquemática. La designación solo la pueden realizar los padres que sean titulares de la patria potestad ordinaria, si los hijos son menores de edad, o de la patria potestad prorrogada o rehabilitada, si se trata de hijos mayores de edad. No es posible la designación por otras personas, hermanos, cónyuge. Esto es de alguna manera criticable, el que no puedan ser otras personas, y fíjense que esta designación no es posible hacerlo por personas que no sean titulares, padres que no sean titulares de la potestad parental, lo cual es un requisito, a mi modo de ver, criticable, ya que muchas veces los padres que tienen en su compañía a un hijo que tiene algún tipo de incapacidad no suelen incapacitarle mientras ellos viven, pero sí que desearían nombrar un tutor curador para cuando ellos falten, lo cual no pueden hacer si previamente no han incapacitado a su hijo. Bueno, la designación la pueden realizar ambos padres de común acuerdo, seguimos con el esquema, y en caso de discrepancia prevalece la designación del que haya ejercido la patria potestad en último lugar.
y se puede otorgar en testamento o en otro documento público, nunca en documento privado. En cuanto al posible contenido, cabe la posibilidad de nombrar un tutor o curador concreto, adecuado, con nombre y apellidos, una persona física, una jurídica. Se puede excluir a alguien y se pueden prever sustitutos. Se puede designar incluso más de un tutor o curador, regulando si la actuación es individual o conjunta. Se pueden incluir todo tipo de disposiciones sobre el ejercicio de la tutela-curatela, en especial en relación al cuidado del incapaz, por ejemplo, criterios de educación, deberes del tutor, también sobre la administración del patrimonio, criterios de gestión, si es necesaria autorización judicial o excluir autorización judicial para poder disponer del patrimonio del menor o incapaz. Y también es posible nombrar un consejo de tutela, que es un órgano potestativo colegiado con un mínimo de 3 miembros que se encarga de supervisar el ejercicio de la tutela, y se le puede también atribuir la función de resolver conflictos entre tutores y autorizar actos de disposición patrimonial. Segunda figura voluntaria posible en nuestro ordenamiento es la posibilidad de nombrar un administrador especial, incluso de determinar también su régimen jurídico. ¿Cómo se realiza? Pues lo pueden realizar, en este caso, cualquier persona. No es necesario que sean los padres, ni siquiera que sea familiar. Y lo realizan los padres, los familiares, estas personas, en el momento en que quieran dejar bienes a título gratuito a menores o incapaces, ya sea por donación o herencia. Tener esto presente y recordarlo a aquellos familiares, abuelos, tíos que quieran dejar bienes a nietos, sobrinos con discapacidades, que se acuerden de establecer este régimen de administración, que muchas veces se olvida. Bien, esta designación se puede añadir también un contenido muy variable. Se puede designar uno o varios administradores, que pueden ser personas físicas o jurídicas, o excluir alguno. Se puede regular la actuación individual o conjunta, prever sustitutos. Se pueden establecer todo tipo de disposiciones sobre la administración, por ejemplo, la duración. Se puede prever vitalicia si es una persona con una discapacidad que se prevé permanente, o hasta una edad determinada, o hasta que recupera la capacidad, o cuando cumpla una serie de condiciones. Se pueden establecer derechos del administrador, como la remuneración, reembolso de gastos, obligaciones, formalizar inventario, criterios de la gestión, facultades generales o más particulares. Se puede eximir de autorización judicial para realizar actos de disposición. Se puede establecer un régimen de responsabilidad o rendición de cuentas. Si no se regula su funcionamiento, habrá que tener presente que se aplica supletoriamente el régimen del tutor. Y la tercera figura voluntaria es el patrimonio protegido. El concepto es un conjunto de bienes o derechos afectos a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona discapacitada. Es un patrimonio que tiene una concepción similar al trust anglosajón, es decir, su propiedad no pertenece ni al discapacitado ni al constituyente. Es un patrimonio que se considera autónomo o separado, que no se confunde con el resto del patrimonio del discapacitado. Este patrimonio protegido no tiene personalidad jurídica y no responde de las obligaciones del beneficiario. Las personas que intervienen para constituir un patrimonio protegido son, en primer lugar, el beneficiario, que puede ser cualquier persona con discapacidad psíquica igual o superior al 33% o con discapacidad física igual o superior al 65%, o grado 2 y 3 o 3 de dependencia. Además, una misma persona puede ser titular de varios patrimonios protegidos. El constituyente lo puede constituir cualquier persona jurídica o física, sea familiar o no, que aporte bienes a título gratuito con esa finalidad de atender las necesidades vitales de la persona con discapacidad. Y siempre con la aceptación del beneficiario. Es posible incluso que lo constituya el propio discapacitado, a través, en este caso, del representante legal. Finalmente, es necesario un administrador, que puede serlo el propio constituyente, pero nunca el propio beneficiario, lo cual es criticable también, ya que no tiene sentido que una persona con una discapacidad física quede excluido de la administración de su propio patrimonio. El patrimonio protegido se constituye siempre en escritura pública y tiene el siguiente contenido. Se deben citar e identificar los constituyentes que deben manifestar la voluntad de constituir el patrimonio y aportan unos bienes. Se debe designar al beneficiario, que debe aceptar el mismo o su representante, el nombre del patrimonio, los bienes y derechos que se aportan, y una vez constituido, cualquier persona puede luego también aportar bienes al patrimonio, siempre en escritura pública. Se puede regular la administración del patrimonio, normas sobre administración, facultades, disposición, posibilidad de excluir la autorización judicial, también la persona ante la que se debe rendir cuentas, las causas de extinción, también previstas, que son, si no se dice nada, por fallecimiento, expiración del plazo, cumplimiento de condiciones, pérdida de los bienes. También se pueden incluir normas sobre liquidación del patrimonio una vez extinguido y finalmente el destino del remanente. Si nos indica, ese remanente va a revertir al constituyente o a los herederos legales o testamentarios. Tener presente además que el patrimonio protegido se inscribe en el registro civil y en un registro especial de la Generalitat que todavía no se ha creado, y en su caso también el registro de la propiedad. En Cataluña no es necesario comunicarlo al Ministerio Fiscal
como sucede en la legislación estatal. Otras figuras de protección, para acabar, son estas que citamos aquí. En primer lugar, el poder preventivo para el caso de sobrevenir una incapacidad. Hay que tener presente que si una persona mayor de edad pierde la capacidad, la ley prevé que en principio se le ha de incapacitar y nombrar un tutor o un curador, revocándose automáticamente todos los poderes otorgados hasta ese momento. Para evitarlo, esa persona, cualquier persona, en previsión de una incapacidad futura, puede otorgar un poder notarial, estableciendo expresamente que el poder se mantenga en caso de sobrevenirle esa incapacidad. Este poder puede incluir incluso facultades personales, de cuidado personal, y también patrimoniales, con la amplitud y garantías que se deseen. Una segunda figura de autoprotección sería la autotutela, es decir, es posible que uno mismo se designe a sí mismo un tutor o curador para el caso también o previsión de perder la capacidad, estableciendo incluso criterios para el ejercicio del cargo. Por ejemplo, una persona que padezca una enfermedad crónica degenerativa puede otorgar este tipo de documentos. Se otorga en escritura pública notarial, pero a diferencia del poder preventivo, no evita el procedimiento judicial. Será en el momento de que se decrete la incapacitación cuando este documento vincule al juez en el momento del nombramiento del tutor. Finalmente, una figura muy novedosa, propia del derecho catalán y también otras legislaciones extranjeras, es la figura del asistente. Cuando una persona mayor de edad que lo necesite para cuidar de ella misma o de sus bienes debido a una disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas, puede solicitar a la autoridad judicial el nombramiento de un asistente. Exige, no obstante, de un procedimiento judicial previo y en la sentencia el juez debe determinar el ámbito personal y patrimonial en que debe intervenir el asistente junto al asistido, así como los intereses por los que aquel debe velar, incluso puede llegar a tener facultades de administración ordinaria. Bien, una vez completado a grandes rasgos el cuadro legal, es el momento de retomar la pregunta que planteó al comienzo, es decir, si en materia de capacidad nuestro ordenamiento se encuentra adaptado, se muestra conforme a la Convención de las Naciones Unidas del año 2006. Al haberse promulgado el libro segundo del Código Civil catalán con posterioridad a aquella convención, esta pregunta puede parecer ociosa, y así el propio legislador catalán, en la exposición de motivos de la ley que aprobó el libro segundo, proclama muy ufano que sus disposiciones sintonizan plenamente con los principios que preconiza la Convención de las Naciones Unidas del año 2006. Veamos si esto efectivamente es así. Para ello les propongo volver al artículo 12 que habíamos leído al principio. Los tres primeros puntos ya los habíamos releído. Pues bien, en cuanto a los dos primeros puntos y también el punto quinto, parece que no plantea ninguna duda, pues tal como hemos señalado en nuestro derecho, las personas con discapacidad tienen reconocida la personalidad y la plena capacidad jurídica, que no de obrar, en igualdad de condiciones del resto de personas. Así incluso está consagrado a nivel constitucional. Los artículos 10 y 14 de la Constitución española proclaman el principio de dignidad, igualdad y no discriminación de todas las personas con independencia de su estado y condición. Y el artículo 49 obliga a los poderes públicos a prestar una atención especial a las personas que sufran alguna discapacidad y ampararles para el disfrute pleno de sus derechos. En cuanto al punto 3 del artículo 12, la Convención exige que los Estados tomen las medidas adecuadas para que la persona con discapacidad pueda acceder al apoyo que necesite en el ejercicio de su capacidad. Ahora bien, estas ayudas y medidas se deben materializar solo cuando sean efectivamente necesarias y siempre en aras a su protección. En nuestra legislación, las medidas de protección y apoyo que pueden suponer una limitación a la capacidad de obrar solo pueden ordenarse, como hemos visto, cuando concurren las causas legalmente previstas y a través de un procedimiento judicial. Por tanto, puede afirmarse también que en el derecho español, catalán, se cumple con las previsiones de la Convención y en este sentido una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril del 2009 ha defendido que el procedimiento de incapacitación per se no conculca los principios de la Constitución ni de la Convención, en tanto en cuanto se configura como un sistema de protección, no de exclusión, y la limitación privación de la capacidad se justifica por las circunstancias especiales de necesidad que ocurren en aquellas personas que carecen de entendimiento o voluntad. Cuestión diferente que choca frontalmente con el modelo que preconiza la Convención es cierta práctica social y judicial, eso sí, cada vez más residual, que con un afán proteccionista e intervencionista tiende a privar de forma absoluta de la capacidad de obrar en situaciones en que sería suficiente una mera limitación de esa capacidad, acompañándose siempre de las adecuadas medidas de apoyo o soporte.
El diseño de estas medidas exige, sin lugar a dudas, de una labor mucho más concienzuda, más detallista, coser un traje a medida de cada persona, pero es lo que nos pide los nuevos principios de la Convención. En este sentido, en su punto cuarto, el artículo 12 de la Convención exige que las medidas de apoyo se adapten a la situación específica de cada persona. Es decir, que debe amoldarse a las conveniencias y necesidades de la persona afectada, evitando una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del discapacitado. A este respecto, es cierto que en la normativa procesal española, el artículo 760 de la LEC, se exige que las sentencias de incapacitación determinen la extensión y límites de la incapacidad, pero en la práctica judicial, y a pesar de que se aprecia un mayor esfuerzo y preocupación por el tema, todavía se encuentran con demasiada frecuencia resoluciones judiciales con declaraciones generales, muy vagas o imprecisas, o incluso con un contenido estandarizado que conculcan los principios de la Convención. También en el punto cuarto del artículo 12 se exigen que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica han de respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. En el libro segundo del Código Civil catalán existen varias normas e instituciones que, acordes con la Convención, muestran ese respeto a la voluntad y preferencia del discapacitado, como es la posibilidad de la autotutela, la obligación que impone el artículo 221.4 de escuchar e informar a la persona sujeta a protección, o la exigencia del 222-8 de respetar en cuanto sea posible los deseos expresados por la persona sujeta a tutela conforme a su capacidad natural. El mismo punto 4 del artículo 12 exige que las medidas de protección estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad u órgano judicial y que se adopten salvaguardas adecuadas para impedir abusos. En esta cuestión, nuestro ordenamiento también parece estar ajustado a la Convención, pues en la legislación procesal, el artículo 761 de la LEC prevé que la declaración de incapacitación puede revisarse si se modifican las circunstancias. Y en el derecho catalán se impone a los tutores y curadores, no a los titulares de la potestad parental, una rendición de cuentas periódica de su labor. Se permite a los órganos judiciales tomar todas las medidas necesarias para el control del funcionamiento de la institución de protección y se exige una previa autorización judicial para internar en establecimientos especiales a personas afectadas por enfermedades o trastornos psíquicos. Para terminar, la Convención exige que las medidas de apoyo sean proporcionales a las circunstancias de la persona. Con esta finalidad, la legislación catalana ha introducido nuevos instrumentos de protección, como el asistente, el poder preventivo o el patrimonio protegido que hemos estudiado, que funcionan al margen de todo procedimiento judicial de incapacitación, el cual es visto muchas veces por las familias como una medida drástica y desproporcionada. Se echa de menos, sin embargo, alguna figura o institución que sirva para proteger a las personas que padezcan deficiencias temporales o transitorias, ya que la incapacitación está prevista para situaciones permanentes. Igualmente, se debería potenciar y favorecer, incluso con medidas legislativas, la constitución de la curatela frente a la tutela, por cuanto la primera es una figura más flexible y graduable según las circunstancias de cada caso y más abierto al sistema de apoyos que diseña la Convención de la ONU. En definitiva, y acabo como conclusión, estamos asistiendo a un profundo cambio en materia de capacidad de las personas con discapacidad y sobre todo en el modelo de apoyos y protección necesarios para el ejercicio de dicha capacidad. Disponemos de un sistema legal que podemos considerar en general plenamente adaptado a las nuevas orientaciones y disposiciones internacionales en el tema. Aunque el derecho tiene sus limitaciones y no puede alcanzar a regular toda la variedad de situaciones en que se puede encontrar una persona con discapacidad, nos toca a nosotros, juristas, padres, profesionales, exigir la aplicación de los nuevos principios y aprovechar la diversidad de instrumentos legales para conseguir que todas las personas con discapacidad puedan ejercitar su capacidad de forma real y efectiva. Y un último consejo, dirigido a los padres con hijos con discapacidad. Es muy conveniente otorgar testamento, incluyendo algunas de las disposiciones que hemos revisado esta noche. Muchas gracias.